Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Guadalupe Valdés, diputada nacional y embajadora especial de Hambre Cero para América Latina y el Caribe por la FAO. Un orgullo y un placer presentar a esta mujer aquí el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muchísimas gracias por invitarme a Síntesis, a conversar de temas que son importantes para el país, pero sobre todo para nuestra gente y sobre todo para la niñez. Es así, es así. Hambre cero, hambre cero. Qué maravilloso sería, así como se determinan, tal provincia tiene cero analfabetismo, se liberó del analfabetismo. ¿Cómo está el tema de la alimentación, no solamente en República Dominicana, en el Caribe en general? Bueno, realmente el tema de lograr erradicar el hambre hacia el 2030, que es la meta que nos hemos propuesto en los 195 estados a nivel global, cuando en el año 2015 firmaron el compromiso de lograr los objetivos de desarrollo sostenibles. Hambre Cero es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles y la idea es que trabajemos juntos en todos los países para lograr esto. La situación, y es posible, se están haciendo análisis de lo que costaría y de lo que habría que invertir en los países para erradicar el hambre en el 2030, porque a pesar de los avances que hemos tenido, y América Latina y el Caribe es la región que más avanzó a nivel global, nosotros, por ejemplo, pasamos de tener 47 millones en situación de hambre a 34 millones de personas, o sea que se ha ido reduciendo bastante. Hoy día ya no solamente estamos hablando de la condición de hambre, sino también se están introduciendo otras categorías en el análisis, como es el tema de la subalimentación, que se refiere a las personas que no logran consumir diariamente la cantidad de calorías necesarias. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica y el Caribe hay avances importantes, sobre todo en Cuba, Costa Rica y México, que lograron tener una subalimentación por debajo del 5%. En el caso, por ejemplo, de Cuba, incluso ha avanzado mucho más en términos de la nutrición de los niños y las niñas menores de 5 años. En el caso de República Dominicana hemos tenido avances importantes también, y en este momento el nivel de subalimentación es de 12.3%, alrededor 12.3%. ¿Qué pasamos? Por ejemplo, de los años 90 teníamos alrededor de 34% de personas en subalimentación. Con las diferentes políticas que se han tenido hemos avanzado, sin embargo seguimos teniendo algunos temas en la agenda que son fundamentales, como es por ejemplo el tema de la incidencia de la obesidad y sobrepeso en los niños y las niñas, que hoy día son las enfermedades que preocupan y que son el resultado de una alimentación no adecuada, no saludable, una alimentación basada fundamentalmente en productos ultraprocesados, saturados en grasas, en aceites, en grasas, azúcares o sales. Y entonces ahí es que hay que trabajar, y hay que trabajar de manera integral. A mí me parece interesante el programa primero, y me gustaría que me diera alguna referencia. Yo sé que tengo las Naciones Unidas y la FAO con el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, que está también en todos los países, y aquí tenemos una oficina del PMA. Cuando usted dice que nosotros bajamos de un 38% aproximadamente, en el sentido hasta un 12.3%, indica que, bueno, como quiera, 12.3 es mucho,
Todavía. Hemos bajado bastante significativamente, pero 12.3% de gente que no tiene esperanza de comer, es prácticamente eso. Se está hablando de subalimentación. O sea, muy mala alimentación. Sí, aunque, por ejemplo, las situaciones van cambiando y estamos hablando, estos datos a los que estamos haciendo referencia son los datos del panorama de la seguridad alimentaria y nutricional al año 2016. Los datos del 2016 se refieren a los datos que vienen del 2015, Exacto. 2014. Sí. O sea que eso siempre hay que tenerlo en cuenta y estamos en el 2017. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a algunas comunidades y conversa con la gente, ayer me decían en una actividad que estamos haciendo como embajadora Hambre Cero, que son los diálogos Hambre Cero, conversando con la gente sobre qué significa ser esa generación Hambre Cero al 2030. Una cosa es lo que han definido los estados, las Naciones Unidas, y otra cosa es cómo la gente, la ciudadanía lo está viendo, pero también, y entonces, ¿qué obstáculos hay? Estamos hablando en los diálogos y nos decía una señora en San Pedro de Macorís, mire, aquí estamos volviendo a el agua con azúcar, algo que ya se suponía que estábamos superando en el país, pero hoy día cuando vamos a comunidades donde hay agua con azúcar para comer. Para alimentar al niño, exactamente. Yeah. Entonces, o a los niños como una manera, no sé si recuerdan, por ejemplo, pero se da todavía esto. Sí. Eso nos están decía una señora ayer, hablando de la situación, negra. Me decía, mire, hay que ver porque estamos volviendo. O sea, no es que es la norma, dice, estamos retornando. Dice, yo pensaba que ya eso no existía. Y ahora cuando uno va a zonas con altos niveles de pobreza, son las zonas fronterizas, en las zonas batelleras, por ejemplo, dice, estamos encontrando... Pero, ok, una pregunta, o sea, volviendo atrás un poquito. El PMA, el Programa Mundial de Alimentos, o sea, la FAO tiene este programa, pero este es un proyecto para que los países, sí, los gobiernos, actúen y tengan sus planes hacia el 2030. Pero, ¿qué hace Naciones Unidas con el PMA, efectivamente, para mitigar esto? Bueno, justamente el sistema de Naciones Unidas, para dar una idea, son varias agencias que se encargan de diferentes temas. En el caso de la alimentación y la agricultura, la agencia que se encarga de este tema, que tiene una mayor mandato por parte de las Naciones Unidas, es la FAO. El PMA es el Programa Mundial de Alimentos. Está también la OPS y está también UNICEF, la OIT, entre otras. Ahora, ¿qué pasa? Que cada vez más el propio sistema de Naciones Unidas, incluso con respecto a los objetivos de desarrollo sostenibles, el último objetivo, que es el 17, plantea las alianzas estratégicas, lo que hace que cada vez más el sistema de Naciones Unidas trabaje o esté intentando trabajar con una agenda común a nivel de los países y a nivel global. En el caso de República Dominicana, justamente esta semana yo fui invitada por la FAO y el PMA a una reunión donde están analizando cuáles son las líneas para el plan de país que van a impulsar en los próximos años. Entonces, en el caso del Programa Mundial de Alimentos, trabaja en comunidades, muchas veces brindan asistencia alimentaria, por ejemplo, en zonas de desastre, en situaciones de emergencia. ¿Tiene recursos, diputada? ¿El PMA? Sí. Sí, el PMA tiene recursos. ¿Pero a través de ustedes que lo distribuyen? A través mío, no, a través mío no distribuimos ni un ápice, no, porque es que el interés de las agencias de Naciones Unidas es contribuir con el país en el fortalecimiento de sus capacidades para poder lograr una situación de erradicar el hambre, pero también, y cuando hablamos de erradicar el hambre, estamos hablando de que no haya subalimentación o no haya desnutrición crónica en los niños y en las niñas y en las personas. Entonces, el PMA y la FAO también colaboran a través de gobierno
para desarrollar estas capacidades. Por ejemplo, la FAO ha estado brindando asistencia técnica, que es su principal fortaleza. La fortaleza que de no es darle la comida, sino enseñar a cultivar y demás, para que sea así. Asistencia técnica, igualmente el PMA. Y con los países es generar intercambio de conocimientos, de experiencias. Por ejemplo, que ha funcionado en un país, por ejemplo, se habla mucho de cómo Brasil ha estado avanzando en el tema de la alimentación escolar con un enfoque de derechos, donde el 30% de la producción de las compras en Brasil se orientan hacia los agricultores familiares de la alimentación escolar. Entonces, ese intercambio de experiencias es importante para los países, es lo que se llama también como la cooperación sur-sur. Entonces, el PMA también, por ejemplo, en esta semana acaban de firmar un convenio de colaboración con los comedores económicos sí, para avanzar en este tema, para brindar esa asistencia técnica. Hay, por ejemplo, una iniciativa que está impulsando el PMA desde hace varios años, que es la fortificación del arroz, como una manera de que el arroz tenga, que es uno de nuestros alimentos principales, que pueda tener más nutrientes, que puedan mejorar la situación de desnutrición crónica de a veces muchos de nuestros niños y niñas. Y esto, por ejemplo, aquí se hizo hace un año un seminario de varios países de Centroamérica para ver qué experiencias hay en el país, pero también en otros países. Pero mire, diputada, este tema es interesante y hace una conexión con lo siguiente. Los gobiernos tienen que hacer políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la gente y para mejorar la calidad de los bienes y servicios. ¿Están entendidas? Sí, una de esas, ¿verdad? Y para eso hay que invertir. El gobierno tiene que recaudar dinero de los contribuyentes para hacer esas cosas. Pero vienen las quejas de que los gobiernos no tienen recursos y para hacer las cosas tienen que ir a empréstitos. Y cuando van a empréstitos, entonces los congresistas de oposición, básicamente, se quejan de que la deuda está muy alta y que ese endeudamiento va a venir al futuro a derrumbar todo lo que está haciendo. ¿Cómo entendemos esa maraña de que el PMA, como usted dice, y la FAO, vienen aquí a darnos asistencia técnica y logística, pero no necesariamente con dinero en la mano, sino mi experiencia, te la pongo a mi servicio gratis, a los comedores económicos, ven, te voy a decir cómo es esto, pero no te lleva recursos. Los recursos hay que buscarlos por otra vía. Es como una incongruencia. Y vemos que estos países como nosotros, latinoamericanos, tienen que vivir endeudándose. Y no es bueno. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, ese es un tema fundamental cuando hablamos, o sea, el tratar el tema del presupuesto general del Estado y el otro tema que usted coloca en su intervención, que es el tema de la política fiscal. Son dos temas esenciales cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutricional. Quiero referirme al tema del presupuesto. No es posible garantizar el derecho a la alimentación como los otros derechos fundamentales si justamente el enfoque del presupuesto general del Estado, que en pocas semanas vamos a comenzar a debatir aquí en el país, el presupuesto para el año 2018, no tiene un enfoque de garantizar justamente esas políticas públicas. ¿Qué ocurre en nuestro país? Y es el gran dilema que tenemos hoy día con el presupuesto, que es un presupuesto prácticamente para pagar deudas. O sea, prácticamente el 45-50% del presupuesto no se utiliza no hay recursos para invertir en salud, en educación, en vivienda digna, por ejemplo. Entonces, eso hace que la calidad, la provisión de los servicios esté en una situación cada vez más crítica en el país. ¿Cómo se resuelve ese tema? Primero, el tema de los préstamos que se realicen no pueden ser para pagar deudas, sino que
porque no se dice, incluso, el tema no es decir no al endeudamiento, sino que el endeudamiento que se ha hecho en los últimos años ha sido un endeudamiento, primero, que está permeado por los altos niveles de corrupción que están hoy día en el país, por el tema de los sobornos, por el tema de las sobrevaluaciones de las obras. Entonces, todo endeudamiento, toda política de endeudamiento, para que tenga razón de ser, tiene que ser para invertirlo en mejorar la vida de la gente. Si no, no tiene sentido. Y estamos haciendo lo contrario en el país. Estamos tomando dinero prestado para la corrupción, estamos tomando dinero prestado para el tema de pagar la deuda que ya teníamos. Ese es un tema. El otro tema es, y eso tiene que resolverse con un enfoque de desarrollo y utilizar el presupuesto general del Estado como un instrumento de desarrollo del país. El otro tema es el tema de la política fiscal, y es un tema que también se ha estado abordando a nivel general de la FAO, por ejemplo. Se han hecho eventos en Centroamérica y en toda la región sobre la importancia que tiene que la política fiscal de los países esté orientada, obviamente, para que se puedan resolver este tipo de situaciones. Es correcto señalar que si un país, y nosotros, República Dominicana, tiene esta situación, tiene una política fiscal muy baja, nosotros estamos todavía en los umbrales que no son el promedio de la región, o sea, no estamos teniendo una política fiscal recaudatoria, o sea, que recaude impuestos para poder invertirlo a través del presupuesto. Pero también no es solamente porque haya más impuestos, sino porque no haya evasión de impuestos, que es muchas veces lo que ocurre. Y vimos la semana pasada una situación crítica de un legislador que su esposa tiene unos negocios en una provincia y que tienen un tema de evasión de impuestos. Entonces, eso es lo que el Estado tiene que cuidar y tiene que preservar para que haya incluso confianza entre los contribuyentes que pagan impuestos, porque dicen yo pago impuestos porque esto se me va a devolver a través de políticas públicas y servicios de calidad. En muchos países, Estados Unidos y en los países nórdicos, por ejemplo, la gente gana bien pero paga una gran cantidad de impuestos, pero después no tiene problemas de salud, no tiene problemas de educación, tiene esos problemas resueltos por el Estado. La presión tributaria es alta. La presión tributaria es alta. Entonces, aquí, para avanzar en eso, hay que hacer primero niveles de conciencia, niveles de educación, pero también el Estado a todos sus niveles tiene que ser más eficiente en la utilización de los recursos, y tiene que haber esto tiene que estar acompañado de una política de gasto, no solo de austeridad, sino de un gasto que no sea supernumerario. Por ejemplo, personas de más en el sector público. Nosotros tenemos un Estado pequeño, pero tenemos más de 700.000 empleados públicos que no hacen nada, gente que se está mirando la cara en las oficinas públicas. Entonces, eso es lo que aumenta la ineficiencia en el Estado, y es lo que tenemos que mejorar para vincularlo a políticas como la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Y es posible cambiar estas políticas de año? Usted mencionó, por ejemplo, el presupuesto, la forma en que se maneja el Estado, la cantidad de personal, de dependencia, de funcionarios, el mismo presupuesto. ¿Cómo nosotros cambiamos de ahora en adelante? Decimos, nosotros no podemos decir vamos a dejar de pagar o hay que conocer lo que es un presupuesto y cómo se maneja. Lo primero que tú tienes que pagar los compromisos que hay. Y uno hace, las personas que manejamos este tipo de datos, hacemos las cuentas y decimos, tú puedes, ¿cuánto es la evasión? La evasión en este país de 30.000 millones, está estimada. No es tan fácil. ¿Cuánto es el endeudamiento malo? ¿Cómo usted entiende que se puede modificar estas prácticas a futuro?
Lo primero es que la situación es tan grave y tan compleja en el Estado, en su institucionalidad, que no podemos pensar que vamos a cambiar esta situación de la noche a la mañana. Hay que hacer propuestas programáticas en ese sentido que sean sostenibles y que se puedan ir aplicando en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, para el tema del presupuesto, del enfoque del presupuesto, nosotros cuando estuvimos en el Congreso en el periodo 2010-2016 sometimos un proyecto de ley en el que nos acompañó en su formulación, además de que hicimos una consulta a algunos sectores, nos acompañó el CRES, el Centro Regional de Estudios Económicos, donde está Ernesto Selman. Entonces, y nos acompañó la FINJUS también, y fue un proyecto de ley sobre responsabilidad y transparencia fiscal. Entonces, en ese proyecto de ley nosotros planteábamos una propuesta, y es que en el Congreso hay que crear una oficina de análisis presupuestario que sea autónoma, que sea independiente, que tenga la fortaleza para poder hacer análisis del presupuesto, para no decir el Ejecutivo manda esto y el Congreso aprueba eso, simplemente diciendo santiguamos el presupuesto como llega del Ejecutivo, sino que hay que desarrollar, fortalecer la capacidad de análisis del Congreso de la República para poder decir, mire, este presupuesto hay que trabajarlo de otra manera, con otro enfoque, con otra mirada. Sí. Pero eso hay que irlo desarrollando de manera gradual en el país. Pero si simplemente nos conformamos o la oposición dice el presupuesto no sirve porque lo hizo el gobierno, entonces es un dime y un direte que no contribuye a construir propuestas. Yo creo que lo que nos está haciendo en el país falta es justamente construir propuestas que puedan ser viables para poder cambiar un presupuesto y hay que ponerse de acuerdo. No podemos seguir viviendo en un país donde simplemente hacemos o planteamos cosas para hacerle la vida imposible al que está en el otro lado. Claro. No. Un país, una sociedad que quiera caminar por vías de desarrollo tiene que lograr algunos acuerdos básicos para el funcionamiento de la misma, porque si no, nos lleva a situaciones como la que estamos viviendo hoy en términos de la justicia, en términos, por ejemplo, del propio caso que hoy creo que consterna a todo el mundo. Y yo les voy a decir algo muy sencillo. Miremos cómo estamos vestidos nosotros. Estamos vestidos con colores oscuros, colores pasteles. ¿Por qué? Porque nuestro estado de ánimo hoy está influenciado por el caso de Emily. Sí. O sea, aunque no seamos su familia directa, nos sentimos, ella viene de negro, usted viene de un color claro, porque la psiquis del ser humano reacciona en función del contexto, de la realidad. Entonces, eso es lo que tenemos que decir. El país no va por buen camino. Bien. No es el caso de un chico que asesinó a esta joven, a esta adolescente de 16 años. Embarazada. La forma, todo lo que está envuelto en eso, el rol de la madre, el rol de la otra familia. O sea, es algo que nos tiene que consternar, pero nos tiene que decir, hay que avanzar en políticas públicas, en inversión del Estado. No, pero yo, precisamente ahí, porque queríamos entrar en ese tema, porque es conexo. Exactamente. Usted, nosotros decimos diputado, usted no es diputada ya fue diputada nacional por 6 años. Y nunca dejaré de hacerlo y de ser responsable con las posiciones que asumí durante ese periodo y ahora de seguir acompañando a la gente. Ahí voy, porque mire, este tema de Emily viene por un aborto. O sea, viene por un tema de que salió embarazada, por decisión X, no querían que se continuara el embarazo y provocaron esto, que parece que se le fue de las manos, parece. Y mal manejado por todos. Y tendrán que pagar por eso. Su experiencia en esos 6 años de diputada, que se manejó bastante esta ley,
para adelante, para atrás, para aquí, la iglesia, toda la presión, todo el mundo. ¿Cuál realmente te entienden? ¿Qué es el problema para poder ayudar? Ahora lo que quieren hacer es separar el tema del código para que pudiéramos avanzar y trabajar el tema del aborto aparte, con la presión de la iglesia, el púlpito y todo esto. ¿Y cómo usted conecta esto con lo que acaba de pasar? Este ejemplo, este mal ejemplo, de lo de la jovencita Emily. Bueno, en este caso de Emily hay varias situaciones. Lo primero es que es una niña embarazada por un adulto, o Claro. sea, que, por ejemplo, ayer conversábamos con un grupo y un joven decía, bueno, ¿cómo es posible que cuando esa niña fue al primer chequeo médico, la persona que le embarazó no fuera hecho preso? Claro. ¿Por qué? Era menor. Porque es una ella era violación menor. simplemente porque ella Claro. es menor. Exactamente. Entonces estamos hablando que es una situación que pudo Hay haberse permisividad. Complicidades colectivas. Exactamente, donde el Estado está fallando. También. ¿Por qué? Porque el esa doctora sistema no hizo la denuncia. Porque exactamente, el sistema de salud Y los padres. tiene que vincularse con el sistema de justicia para que cuando una menor sale embarazada y va al servicio médico, inmediatamente, usted es menor, ¿quién le embarazó? Un adulto, el adulto tiene que ir preso, porque ese es el primer crimen en este caso. El otro tema es que el debate que se ha dado en el Congreso de la República, obviamente que este caso y todos los que se puedan presentar nos indica que el debate y la toma de decisiones en el Congreso no puede estar determinado por un tema de fe. La fe es un tema que lo lleva cada persona, cada ser humano y que es algo personal. El Estado tiene que legislar y el primer poder del Estado, en este caso el Congreso, tiene que legislar en términos de la ciencia, en términos de salud, en términos de garantizar los derechos de las personas. Entonces, ya incluso en esta semana quedan solo 6 países a nivel mundial que no han despenalizado las 3 causales para el tema de interrumpir el embarazo, que son cuando la salud de la mujer corre peligro, caso de incesto o en caso de violación o de malformación del feto que hace inviable la vida. O sea, no una persona, un feto que tiene con discapacidad, sino que es inviable la vida. Que no tiene sentido. No hay esperanza. Que no tiene cerebro, no tiene un órgano, no tiene columna vertebral, que podrá ser el embarazo, pero al nacer ese feto no tiene vida. De sobrevivir. Entonces ya Chile, que era uno de los países con una legislación más fuerte en ese sentido, ya ha aceptado a todos los niveles, tanto en el Congreso como en el Tribunal Constitucional, que se permitan la interrupción del embarazo con estas 3 causales. Entonces, nuestro país tiene que avanzar en ese sentido. ¿Para qué? Para que situaciones como la de Emily no ocurran en el país, tanto por lo primero que señalé y segundo por el otro tema de la interrupción del embarazo, que ahora mismo no tenemos claro cuáles fueron las causas o la forma en que ella realmente fue asesinada. Hay diversas versiones, creo que tenemos que esperar que se haga la necropsia en el día de hoy para que se dé una explicación al país y en ese momento se hagan las observaciones del lugar. Algunos indican que fue un tema de aborto, otros indican que fue un tema de que ella fue degollada por el hijo, por el compañero. Sí. O sea que veremos esperar, pero obviamente que este hecho lo que nos indica es que tenemos una sociedad en crisis de valores en este momento, donde la vida prácticamente no está teniendo valor y eso es lo que tenemos que repensar, porque está ese caso, pero hoy los medios señalan otra joven de 16 años que fue también, apareció su cadáver, hay una de 32, o sea, hay un escándalo con el tema. Y en fuego.
Exactamente, quemada. O sea, hay 3 casos hoy en la prensa. Justamente. 3 tienen que ver. Y son básicamente de mujeres. Sí, Entonces quiere decir que jóvenes, estamos teniendo un problema grave, cultural, social, psicológico, de los derechos de las mujeres y de cómo hay una tensión muy fuerte, hombre-mujer, que tenemos que abordar en sus causas, en sus raíces. No es simplemente decir que a eso hay que resolverlo, porque cada vez que una mujer es asesinada, eso es también una estocada a la democracia. No puede haber democracia, no puede haber Estado social y de derecho si cada día aparecen 3 mujeres asesinadas de esa forma en nuestro país. Licenciada, para terminar, el movimiento verde, la marcha verde, la semana pasada emitió su manifiesto 3, ¿verdad? Y podemos ver, independientemente de lo que es combatir la corrupción, la impunidad, estas cosas que entendíamos que era la esencia y lo que unifica a muchos dominicanos en torno al movimiento verde. Lo que vemos el manifiesto 3, como vemos crear una constituyente, el presidente sea enjuiciado, eliminar las altas cortes, el Congreso, todo nuevo. Llamar a elecciones, modificar la Constitución. ¿Cuál es su opinión sobre este manifiesto 3? Bueno, lo primero ¿Usted se identifica con esos temas? Voy a hacer una aclaración primero, una aclaración muy clara, es que ese manifiesto 3 no es un manifiesto del movimiento Marcha Verde. Okay. Ese documento corresponde a la firma de 200 y algo personas que tienen ese punto de vista. El movimiento verde mantiene lo que ha sido el objetivo de cuando iniciamos en el mes de enero el proceso de movilización ciudadana de manera pacífica, de luchar por el fin de la impunidad y contra la corrupción. Y en este momento Marcha Verde lo que está haciendo, y lo pueden ver a través de las redes y de su propia página web, es una consulta para con ciudadanos y ciudadanas sobre lo que debe seguir haciendo el movimiento verde en el país como una manera de escuchar a los ciudadanos. Y el próximo domingo vamos a realizar el segundo encuentro nacional en el cual vienen delegados de las diferentes provincias y municipios para definir el curso a seguir del movimiento Marcha Verde, que es, yo diría, uno de los movimientos más importantes y trascendentes en los últimos 50 años en el país en términos de una movilización, de que la gente salga a la calle con un reclamo, en este caso decir, pongamos fin a la impunidad y a la corrupción, porque esto es una negación justamente de nuestros derechos. Eso es lo que está haciendo el movimiento verde. Yo, con respecto al tema del manifiesto que firmaron esas personas, no estoy, yo en lo personal, no estoy de acuerdo, porque considero que en el país en este momento lo que hay es que plantearse propuestas que contribuyan a los cambios, pero a cambios que sean de construcción de ciudadanía. Sí, sí. Democráticamente hablando. No de destrucción. Democráticamente hablando, y que la ciudadanía participe de ellos, y la población va a participar en la medida en que pueda ir expresando e ir elevando sus niveles de involucramiento. Por eso es tan importante, por ejemplo, una de las propuestas del Movimiento Verde, que es el Foro Verde, el Barrio Verde, porque hay que hacer muchos niveles de conciencia, de educación. La gente tiene que saber que, por ejemplo, para elegir un gobernante o un congresista o un alcalde o alcaldesa o un regidor, tiene derecho a votar,
tiene derecho a decidir con su voto por quién va a votar. Pero en este momento, con este nivel de confusión que tenemos, si hay elecciones mañana, van a ser elecciones matizadas igual que las anteriores por una compra clientelar, y el que tenga más dinero es el que va a salir. Y nosotros esperamos que en las próximas generaciones el país, la sociedad tenga derecho a elegir buenos y buenas candidatas por sus propuestas programáticas y no por un picapollo, no por 500 pesos. Pero eso hay que construirlo, hay que hacer trabajo ciudadano y hay que lograr empoderamiento y participación. Muy bien. Muchísimas gracias. Le damos a la licenciada Guadalupe Valdés, embajadora especial de Hambre Cero para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas Pausamos. gracias.